Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en esta transmisión especial de sábado. Ya lo habíamos anunciado el miércoles que íbamos a estar en compañía de una persona a la que le tengo mucho respeto, mucha admiración, y es pues el señor Pablo Dávoli, que ustedes deben conocer, y si no lo conocen, deberían conocerlo. Don Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por regalarnos una hora de su tiempo. ¿Cómo te va? Buenos días, Samuel. Buenos días para vos y para todo el público. Y muchas gracias por tus palabras de bienvenida, que las valoro. No sé si las merezco, al menos en esa envergadura o con esa envergadura, pero lo agradezco mucho. Lo agradezco mucho. Es un gusto estar No, acá. muchas gracias, la verdad, por estar acá con nosotros. Y es un tema, yo decía el miércoles, don Pablo, que estaba, de hecho, di una clase sobre esto hace mucho tiempo y quería tocarlo el tema, pero qué mejor que tocarlo con usted que lo desarrolló junto al buen Lucas Carena cuando estaban en TLV1 en un programa que creo que, si no me falla la memoria, se llama así, La Espiral del Silencio. Y mucha gente no conoce qué es este tema, de qué se trata, con qué se come esto de la espiral del silencio, qué es y qué tiene que ver hoy en día en todo lo que está sucediendo con la cultura de la cancelación, por ejemplo, con estas persecuciones a personas que tienen opiniones distintas. Entonces me gustaría que nos explicara de qué va un poco la espiral del silencio y cómo se aplica en la actualidad, don Pablo. Bueno, tú sabes que la teoría data del año 1977, ¿no? Cuando Elisabeth Noel Neumann, una politóloga, socióloga y periodista alemana, publica su famoso libro homónimo. En realidad, el título del libro, publicado en 1977, es La teoría de la espiral del silencio y agrega nuestra piel social, ¿no? Y ahí ya aparece un primer concepto de esta teoría. En realidad, el título del libro es La espiral del silencio, ¿no? Y ahí se expone esta teoría a la que estamos haciendo referencia. Y aparece ya en el título este primer concepto de piel social. Piel social puede ser definida brevemente, someramente, como la percepción que tenemos o que tiene cada uno de los integrantes de una comunidad o de un grupo humano determinado acerca de las opiniones e ideas dominantes e incluso actitudes, opiniones, ideas, actitudes dominantes dentro de ese grupo humano, dentro de esa comunidad que puede tener diversas envergaduras según el caso del que se trate. Claro, desde luego que aquí hay una primera, ya en esta definición, por somera que es, o más allá de lo sumaria que es, ya hay tela para cortar, como decimos en Argentina, ¿no? Porque primero ella habla de una percepción muy atinadamente. No necesariamente es un concepto, no necesariamente es una idea. Muchas veces es simplemente una impresión, una intuición. A veces sí es una idea, pero no siempre. En segundo lugar, por eso la palabra percepción es clave. En segundo lugar, esto de actitudes, opiniones, ideas dominantes dentro del propio grupo. Bueno, dominante está asociado a lo mayoritario. Ahí, esa es una segunda aclaración que yo quiero, en relación a esta definición, establecer. Lo dominante como aquello que es mayoritario. Y la tercera aclaración, digamos, refiere a un fenómeno que aquí está referido de manera implícita, pero que Neumann, en el desarrollo de su teoría, señala. Muchas veces pasa que esta percepción es certera, es una percepción realista, es una percepción acertada, pero muchas veces es una percepción falsa, es una percepción errada acerca de cuáles son las actitudes, ideas y opiniones dominantes. Y aquí aparece el rol de los medios masivos de la comunicación social en cuanto pueden presentar, o porque pueden presentar como mayoritario algo que no lo es, como dominante una opinión, una actitud que en rigor de verdad no lo es. Pero, ¿qué sucede? Al presentarlo de esta manera, lo convierten en realidad. Es decir, presentando como mayoritaria una determinada corriente de opinión, lo que hacen es propiciar, si no producir lisa y llanamente, que esa opinión en efecto se convierta en mayoritaria por el simple hecho de que ha sido presentada como tal. A esto, en ese programa que vos bien decías, es de 2017, que hicimos con mi amigo y compañero Lucas Carena,
hablábamos del efecto de profecía autocumplida. Cuando un determinado suceso se produce por el simple hecho de que alguien dijo que ya se había producido, cuando todavía no se había producido. Aquí está la manipulación de las percepciones. Es algo que uno puede vincular, no es exactamente igual, pero que podemos establecer una relación, una asociación con la idea de manufacturar el consenso, de fabricar el consenso, que allá por 1922, en fecha tan lejana como 1922, el decano de la prensa estadounidense, Walter Lippmann, director del diario The New Republic, primer director de la revista del Council on Foreign Relations, de Foreign Affairs, decía que en el libro Public Opinion, que publica en 1922, él plantea la posibilidad y la conveniencia, según él, de manufacturar la opinión pública, de manufacturar consensos, es decir, crear mediante un proceso predeterminado, de tipo industrial incluso, seriado, consensos artificiales. Bueno, no es exactamente igual a lo de Neumann, pero ciertamente que ahí hay un punto de coincidencia. Entonces yo haría esa primera presentación, decir, bueno, la piel social es la percepción que tenemos en tanto miembros de un determinado grupo o comunidad acerca de actitudes, opiniones e ideas dominantes, pero con esas tres aclaraciones que recién acabo de ensayar. Y yo recuerdo que en esa charla a mí me gustó tanto la forma en la que usted lo explicó, que lo cité en mi libro. De hecho, aquí estoy mostrando en la pantalla el PDF de la charla que tuvieron ustedes. Es parte del libro, ¿no? De mi libro Mundo tras de las cortinas. Y yo lo expliqué directamente así, como usted lo explicó en esa ocasión. Y aquí pongo, la teoría de la espiral del silencio que propone Neumann se puede resumir en lo expresado en el programa La Brújula, transmitido por TLV1, Toda la Verdad Primero, conducido por Lucas Carena y Pablo Dávoli, dedicado al tema que estamos tratando, donde Carena mencionó, no creo que fue usted el que lo mencionó, creo que aquí está mal, o Carena creo que lo mencionó, dice, entre las distintas ideas que barajan y forman parte del itinerario intelectual de Neumann, está la idea de que las ideas vencedoras, y esto es bien importante, don Pablo, en general adquieren poder por ser vencedoras independientemente de que sean ciertas o buenas ideas. Es decir, la piel social, como usted mencionaba, yo lo podría, yo lo entiendo como un disfraz que la gente se va poniendo porque Elizabeth Noel Neumann habla de esa piel social como un caparazón que la gente adopta cuando las ideas, no vencedoras, perdón, vencedoras, pero no necesariamente verdad o mentira, sino algo que solamente se impone por sobre otra realidad, obligan a la persona como a adaptarse, ¿no? a la opinión pública por temor a quedar aislados. Entonces, en ese sentido, sí tiene mucho que ver con la psicología de las masas, como decía Gustave Le Bon, ¿no? Que la masa siempre busca pertenecer como a una manada, ¿no? Conceptos que después fueron desarrollando mucho más, por ejemplo, Carl Levin, con esa teoría de la, se me fue el nombre total, pero que lo imponen luego los estudios en este panfleto, panfleto era un trabajo muy, muy elaborado, la verdad, pero secreto, que se publica posteriormente cuando se llevan adelante los tratamientos, por ejemplo, de desnazificación, con la idea de quitar ideas que se habían implementado de una forma mayoritaria. De hecho, a Elizabeth Noel Neumann la alcanzan sus propias relaciones con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, el partido nazi como lo conocemos coloquialmente, pero ella misma, yo siento como que publica este libro o este ensayo de la espiral del silencio, la piel social, como una especie de una forma de explicar lo que había sucedido cuando ella era joven, porque trabajó incluso para algún periódico en la redacción del Partido Nacional Socialista, porque después le empezaron a llover críticas cuando se enteró. Entonces cuando no existía el concepto todavía, pero fue víctima de la cancelación en la época también Elizabeth Noel Neumann, ¿no es así?
Sí, son muchos los autores que interpretan, que ella elabora, confecciona esta teoría y la publica, la hace pública, a los efectos sí, de exculparse o de lavar su propia imagen y evitar o superar esa estigmatización. Pero más allá de si esto ha sido cierto o no, a ver, es real que Elizabeth Noel Neumann perteneció en su juventud, bueno, y hay una foto en donde ella de hecho aparece. Es cierto que ella perteneció en su juventud, durante la etapa del Tercer Reich, al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, vulgarmente conocido como Partido Nazi. También es cierto que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, se acercó, y hasta donde sabemos, sin mayores inconvenientes u obstáculos, a trabajar con la democracia cristiana alemana, que tuvo mucho que ver el Partido Demócrata Cristiano Alemán con el milagro alemán, el famoso milagro alemán de la segunda posguerra, y con la reconstrucción alemana, ¿no? Pero es cierto, sí, muchos autores interpretan que ella en definitiva habría elaborado esta teoría y la habría hecho pública, se habría encargado de difundirla a los efectos de brindar una suerte de autojustificación o de autoexculpación. Mirá, Samuel, con total honestidad te voy a comentar algo que dije, de hecho, en aquel recordado programa de La Brújula. La obra de ella, más allá de si subjetivamente esta intencionalidad talló o no, cosa de la que no tenemos certeza, es simplemente una hipótesis, lo cierto es que, o una suposición, por razonable que pueda parecer o por veraz que pueda lucir, pero lo cierto es que la teoría en sí tiene fundamentos, o sea, es una teoría que está elucubrada, digamos, no parece ser una teoría, digamos, armada al solo efecto o confeccionada al solo efecto de, digamos, de satisfacer esta intencionalidad personal, subjetiva que supuestamente tuvo ella, sino que es una teoría que tiene un peso científico, epistemológico y académico propio. Y, digamos, lo otro no deja de ser una suposición, ¿no? Pero bueno, no podemos aventurar mucho más al respecto. Sí, insisto, reiterar que la teoría en sí goza de toda una solvencia y una solidez científica, epistemológica y académica, finalmente, o sea, de un valor académico que no podemos negar. Igual no significa que sea una teoría infalible. Yo ya en 2017, con Lucas, planteábamos de que ya estábamos en un contexto nuevo con la irrupción de Internet, de las redes sociales, en donde parecía que digamos, lo que esta teoría expone, lo que esta teoría postula, que parecía tan inamovible, de pronto no es que había perdido su vigencia, ciertamente mantenía mucho de su vigencia, pero de pronto tampoco era tan absoluto o tan, digamos, exhibía grietas, digámoslo así, exhibía grietas. Yo creo que fundamentalmente por la irrupción en el escenario público, en el escenario social de Internet y más específicamente dentro de Internet de las redes sociales. ¿Por qué? Y también acá me adelanto con otro concepto que es de Neumann, porque los famosos núcleos duros, que son aquellas que están constituidos por las voces disidentes, de pronto logran romper o logran agrietar el ostracismo conectándose a través de las redes sociales entre sí. Y fíjate que con posterioridad a 2017, que es cuando decíamos esto, que aparte lo aclaramos, lo decíamos con mucha prudencia, con mucha cautela, porque insisto, es una teoría que está bien probada, la de Neumann, pero decíamos, bueno, y lo decíamos con modestia también, porque decir, nosotros estamos hablando 40 años después, ¿no? Casi, sí, 40 años después. Entonces estamos hablando con el diario del lunes, como se suele decir. Así que, insisto, lo decíamos sin adjudicarnos ningún mérito. La verdad es que, bueno, habían pasado 40 años, había corrido mucha agua bajo el puente y por sobre todas las cosas habían cambiado determinadas particularidades del escenario actual, se habían presentado que no existían en la época de Neumann. Y me refiero fundamentalmente a Internet y al fenómeno de las redes sociales, dentro de Internet. Ahora, viéndolo desde 2023, lo que decíamos en 2017 lo ratificamos. ¿Por qué? Porque en definitiva no ha bastado con la manipulación del efecto o sea, los hechos concretos demuestran que a los efectos de establecer una suerte de disciplina social que a la postre conduce, o revela, mejor dicho, una maniobra
una estrategia de ingeniería social y a los efectos de mantener la vigencia de un pensamiento único que se expresa de modo políticamente correcto, eliminando la disidencia, no ha bastado con la manipulación de este mecanismo, de este proceso que Neumann describió muy bien. Evidentemente, en este nuevo escenario, en donde las redes sociales tienen tan alto impacto, han tenido en los últimos años tan alto impacto, la manipulación de ese fenómeno, de ese mecanismo, por así decir, de la espiral ascendente de la opinión mayoritaria y descendente, inversamente proporcional, de la opinión disidente o minoritaria, no ha alcanzado a los efectos de establecer, insisto, un pensamiento único, un lenguaje, digamos, un encorsetamiento en el hablar y en el escribir, un encorsetamiento en el lenguaje de lo políticamente correcto y determinada disciplina social. Y ahí aparece la cancelación, aparece la criminalización, la estigmatización y la censura pura y dura. Aparecen las verificadoras de hechos, ¿correcto? Que lo que producen justamente es una estigmatización, aparte con un nivel de, digamos, como mínimo de conflicto de intereses, cuando uno advierte quiénes las financian, ¿no? Y con quiénes trabajan y sobre qué temas se expiden. Y aparte un nivel de arbitrariedad, no digo que en todas ellas, pero sí en muchas de ellas, un nivel de arbitrariedad al momento de expedirse, e incluso la censura de contenidos a través de la manipulación deliberada de algoritmos de búsqueda, la censura de contenidos en YouTube, la censura de contenidos en Google, sea por los algoritmos de búsquedas que van relegando contenido o directamente que el contenido no sale, es desplazado, es suprimido, se cierran cuentas. ¿Qué demuestra todo esto? Insisto, y el público sabrá disculpar que sea reiterativo, pero para que la idea quede bien clara. Viéndolo ya no desde 2017, sino desde 2023, ratifico lo que decíamos con Lucas en 2017, en cuanto a que la manipulación del mecanismo de la espiral, sea ascendente o descendente, no ha alcanzado. Entonces, ahora aparecen nuevas herramientas y nuevos dispositivos de control y de vigilancia que justamente vienen a reforzar aquello que quedó descubierto por esa manipulación que no alcanzó. Y hablo específicamente de manipulación, ¿por qué? Porque esto debiera ser no solo, digamos, enrolado este tema, no solo en la teoría de la comunicación, que está muy bien, por supuesto, sino en el marco de la psicopolítica. El abordaje que creo que hay que hacer de esta temática es desde la perspectiva de la psicopolítica. Y la psicopolítica, en tanto técnica de manipulación y control de nuestros estados anímicos, de nuestras pulsiones de orden instintivo, de nuestros sentimientos y emociones, de nuestras reacciones, etcétera, de nuestras ideas y opiniones, por supuesto, y a la postre de nuestro comportamiento, la psicopolítica básicamente manipula procesos, fenómenos, tendencias y mecanismos que son naturales. Lo antinatural y lo perverso es la manipulación, pero la manipulación de procesos que en principio son perfectamente naturales y normales y son constitutivos de nuestra naturaleza humana y de las relaciones interpersonales y sociales que son características o son una característica derivación de la propia naturaleza humana. Entonces, ese proceso, porque quiero volver a rescatar algo que vos habías dicho, Samuel, muy importante. Esta claramente es una respuesta adaptativa a la que descubre Neumann y sobre la cual teoriza, en donde uno tiende a adaptarse, o si se quiere la opinión mayoritaria, sea real o ficticia, pero es lo que percibimos al respecto, genera una suerte de atracción, de magnetismo. Y hay una reacción adaptativa, vos dijiste por la naturaleza gregaria del hombre, digamos, por nuestro instinto social, nuestra inclinación a vivir en sociedad. Esto desde ya que sí, la teoría del gregarismo que se remonta a Aristóteles y que ya tiene antecedentes en Platón, por supuesto. Esto desde ya que sí. Ciertamente que ahí hay una suerte de inclinación, por lo menos a tratar de coincidir y de concordar. Porque aparte es obvio que si todos estamos de acuerdo en algo, las decisiones que tomemos respecto de las cosas comunes y respecto de nuestra convivencia van a ser más sencillas, en principio, o al menos como regla general. Nuestra convivencia se va a desenvolver de manera más fluida. Está la necesidad no solo de coincidir, sino de confiar en el otro. Y esto desde ya que es así en principio. Después está por contraposición, creo que vos lo habías aludido, el miedo al ostracismo, Samuel. El miedo a quedar relegado,
la vulnerabilidad que implica el ostracismo, la ostracización, ¿no? Que era un castigo justamente en la Atenas democrática tan cruel. Quedar ostracizado equivalía en términos jurídicos a la muerte civil, es una muerte social. O sea, en términos jurídicos, la muerte es civil y esto es una muerte social. Ser ostracizado, ser apartado de la comunidad o del grupo. No nos olvidemos que incluso Sócrates, con anterioridad a Platón, decía que aquel hombre que vive solo en rigor de verdad, esto lo va a repetir Aristóteles, Sócrates incluso se niega a irse, a exiliarse. O sea, se niega y prefiere prefiere morir, la muerte. ¿no? Y en el caso de Aristóteles, él retomando todo este bagaje socrático y después platónico, en definitiva, cuando habla del son politikon, del viviente político, a veces traducido como animal político, Aristóteles es muy claro, es decir, aquel que vive en soledad, que vive apartado, no es un hombre, no puede serlo, o es un dios o una bestia, ¿no? Pero no es un hombre. Yo agregaría lo siguiente incluso, que explica bien lo de Sócrates. No solo somos seres sociales y que tendemos a vivir en comunidad, sino que además las comunidades no son intercambiables. O sea, no son fungibles, no es que yo me voy de mi familia y automáticamente, como quien cambia de chaqueta, paso a pertenecer a otra familia, y lo mismo pasa incluso con las comunidades nacionales. Desde luego que esto tiene cierta flexibilidad, cierta permeabilidad, pero tiene costo también. Tiene costo. No da lo mismo, no es exactamente igual. No son la membresía, una u otra comunidad, no es intercambiable, no es algo que se pueda cambiar así nomás, por así decir, sin costo. Y a veces es lisa y llanamente imposible integrarse a otra comunidad, al menos con el mismo nivel de integración que uno tiene con la propia, con la vernácula o con aquella de la cual uno es originario. A veces hasta se da con ese impedimento, no se presenta ese impedimento. Entonces, es lógico que entre nosotros haya una tendencia a coincidir. También es lógico, por razones elementales de tipo nociológico. A ver, si bien es cierto que el criterio de mayoría no es criterio de verdad, y asumir a la mayoría, a la opinión mayoritaria como criterio de verdad, sería incurrir en una grave y torpe falacia, también es cierto que en el proceso de dilucidamiento frente a una determinada cuestión o problema, uno comienza a consultar la opinión ajena. Sobre todo cuando no hay expertos en la misma, o cuando no conocemos, no sabemos quiénes son los expertos en determinado tema. Esto pasa, forma parte de nuestra cotidianidad. Hay que tomar una decisión, sobre todo si es una decisión que se presenta intempestivamente, que nos surge una cuestión que se presenta intempestivamente, que genera la necesidad urgente de tomar una decisión, y en la que de pronto yo no me siento capacitado y no tengo en claro quién está capacitado o quién tiene cierta experticia para expedirse mejor sobre ese tema, ¿qué hace uno? Consulta a aquellos a quienes tiene alrededor y aparte a aquellos que están involucrados en el mismo asunto y que también se ven confrontados por la misma situación. O sea, esto tampoco requiere de mucha teorización. Es una cuestión eminentemente práctica, de sentido común y que forma parte de nuestra cotidianidad. El problema a veces reside, yo ya dije, hay un primer problema que reside en la manipulación de todos estos procesos que son muy naturales y normales. Y hay un segundo problema que reside en la absolutización, de aquello que es meramente orientador, pero de carácter relativo, de valor relativo, que es meramente referencial, que se ha tomado como verdad absoluta. O que yo me siento eximido de mi propio juicio crítico, es decir, de tomarme el trabajo, y aquí sí hay un factor patológico, si se me permite la expresión, un factor anómalo, pero que interviene comúnmente, que es el de la pereza, el de cierta pereza intelectual. Decir, bueno, ¿qué hace la mayoría? Yo me adapto. No quiero discutir, no tengo ganas de controversias, más allá de si estas controversias se van a dar en buenos o malos términos, porque toda controversia implica mínimamente, tiene un contenido agonal que implica como mínimo el esfuerzo de argumentar. Como mínimo el esfuerzo de argumentar. Entonces, en esto Neumann, que utiliza el método de las encuestas, en ese sentido es muy parecido a los autores de la Escuela de Frankfurt, de la mal llamada Escuela de Frankfurt, porque se iniciaron en Frankfurt como grupo, pero terminaron en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos desarrollando sus teorías. El método de las encuestas, como había aplicado en su momento Adorno, Horkheimer, ella aplica también ese mismo método, pero en definitiva lo que descubre son fenómenos que son muy cotidianos y que tienen una explicación que no requiere de mayor profundización, al menos para comprender inicialmente el fenómeno. Insisto, el problema está cuando alguien manipula esto, por eso ella sí aclara que esa piel social
es particularmente sensible a lo que los medios de comunicación digan. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación lo que hace es, como la propia expresión lo indica, es mediatizar lo que conozco respecto de terceros, sobre todo en grupos grandes, en donde yo no puedo preguntarles a todos lo que opinan, me entero de lo que opinan a través del medio de comunicación, sobre todo radio y televisión, que son unidireccionales. O sea, el flujo de información y la comunicación se desenvuelve en un determinado sentido, en un único sentido, ¿no? Al menos en lo mayoritario, en lo sustancial. Del televisor hacia mí, de la emisora televisiva o de la emisora radial hacia cada uno de los telespectadores o de los escuchas que estamos en un rol pasivo, que es lo que rompen las redes sociales, en donde justamente hay una multidireccionalidad. Entonces, hicimos a riesgo de extenderme, Samuel, y dime si quieres que corte, ¿no? Pues no, adelante. Tú dímelo Yo estoy aquí mentalizando el comentario que ya le voy a hacer. Bien, entonces voy a cerrar con esto, así no te privo del comentario que seguramente agregará mucha enjundia. Hicimos una breve experiencia con unos alumnos hace unos años aquí en Rosario, en Argentina, en un canal de televisión con anterioridad a la legalización del aborto que finalmente se produjo en Argentina en 2020, previo intento de hacerlo en 2018, esto fue un poco anterior, habrá sido 2015 aproximadamente, se debatía la cuestión del aborto en un canal de televisión, en un programa de debates, en un canal de la televisión local, de aquí de Rosario. Y unos alumnos de la Facultad Católica de Derecho, alumnos míos, por iniciativa propia, se pusieron de acuerdo para llamar, siempre personas diferentes, nunca la misma persona, porque eso sería hacer trampa, para llamar opinando en contra del aborto. Y lo cierto es que ellos pudieron advertir que lo que mostraba la televisión como opinión mayoritaria no incluía la opinión de ellos. O sea, al momento de decir, bueno, llamaron tantas personas y se expidieron de esta manera, de pasar los mensajes, la opinión de ellos había sido silenciada. ¿Y ahí qué sucede? Este fenómeno, que en definitiva te muestran, decir, mira, la mayoría opina así, o el grueso en este caso opinó asá, cuando en rigor de verdad eso no era cierto, al menos no enteramente, porque la opinión de ellos había sido omitida. ¿Está bien? Entonces hay un fenómeno patológico, perverso, de manipulación de esa percepción. Y el otro fenómeno, y no me extiendo más, en todo caso lo desarrollo después, es el fenómeno de la masificación. Aunque no haya manipulación aviesa, ardidosa, una cosa es lo normal, lo natural de compulsar, consultar la opinión ajena, la opinión del grupo al que pertenezco, tenerla como una referencia. Y otra cosa muy diferente es la masificación, en donde yo he renunciado no solo al autoconocimiento y al dominio de mi propia emotividad, impulsividad y afectividad, sino que he renunciado a la capacidad y al trabajo de análisis crítico por mis propios medios, que es en mi propio favor y de la comunidad. Yo renuncio a eso, el hombre masa renuncia a eso y se acopla a lo que viene. Bueno, eso es un fenómeno patológico, lamentablemente muy vigente desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Samuel, vos querías sí, agregar algo. Sí. Bueno, yo escuchando y recordando varias cosas que fui estudiando, le confieso a raíz de que vi ese programa, porque yo la verdad ignoraba por completo la teoría de la espiral del silencio, y ese sentido que usted mencionaba de que la gente, por pereza mental, que es algo que le molestó, yo me acuerdo, una vez me invitaron a un programa de radio en España, y yo mencioné ese concepto, las palabras de pereza mental, la pereza, yo les dije, el poder más grande que tienen las élites, los organismos que dirigen el mundo, no es tanto lo que ellos puedan hacer, sino lo que nosotros dejamos de hacer. Y primero empezamos por caer en la pereza mental. Y el público se enojó, don Pablo. Se enojó cuando dije eso, que éramos perezosos mentales. Entonces, eso solamente ratifica lo que coloquialmente se dice, que la verdad duele, ¿verdad? Cuando nos dicen la verdad, nos duele. Entonces, cuando la gente empieza a voltear, en lugar de tener sus propias ideas, empieza a voltear al vecino, a lo que dice la televisión, la radio, la opinión supuestamente mayoritaria, como usted dice, manipulada por los medios de comunicación. Es a lo que llamaba
Elizabeth Noel Neumann, el sentido cuasi estadístico que tenemos intrínsecamente las personas de buscar, de hacer un escaneo rápido, a ver qué dice el vecino, qué dicen la masa, y me adhiero a eso. ¿Para qué? Para tener beneficios. Primero, para no ser cancelado, luego para ver si hay un beneficio, ¿no? Pero me recordó mucho ese experimento que hicieron sus alumnos de demostrar que la opinión suya no era mostrada en la televisión. ¿Cómo? Me recordó mucho las palabras de John Rawlings Rees, uno de los fundadores del Instituto Tavistock, que en un estudio que se llamaba Educación y Sanidad Mental, Educación y Sanidad Mental, él mencionaba que para permear en la opinión pública se tenían primero, o sea, era un trabajo muy arduo que tenían que hacer ellos después de la Segunda Guerra Mundial, porque había que intentar instaurar un pensamiento único, porque se empieza después de la Segunda Guerra Mundial a promocionar mucho, por ejemplo, el concepto de gobierno mundial, de ciudadanía mundial, de todo esto que había desaparecido un poco durante el periodo de entreguerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, me refiero. Y él decía que para permear ese pensamiento había que tomar las iglesias, o sea, infiltrarlas directamente, lo dice. Está el documento ahí. Permear en la educación, en los sistemas de educación, y él mencionaba los medios de comunicación, y menciona directamente a la BBC de Londres, y dice, lo que tenemos que hacer nosotros es enviar, porque no había Hotmail, no había, por supuesto, WhatsApp, no había esos medios de comunicación tan integrados que tenemos hoy, sino que él le invitaba a que la gente relacionada con Tavistock inundara de cartas, decía. Debe inundar de cartas para imponer nuestra opinión. Entonces, vemos ahí que en realidad, como usted decía, la opinión mayoritaria hoy en día ya no es como lo catalogaba Elizabeth Noel Neumann, una opinión real de muchas personas, sino que es impuesta a través de los medios de comunicación. En este sentido, don Pablo, me gustaría conocer su opinión sobre cómo, más allá de los medios de comunicación como la televisión, la radio, tal vez los medios que no eran tan invasivos, podríamos decir, porque uno podía decidir, entre comillas, si se sentaba enfrente de la televisión o no. Pero ahora tenemos los medios de comunicación en poderosas computadoras que caben en la palma de nuestras manos. Tenemos la influencia que ha invadido, y voy a utilizar esta metáfora, no metáfora, no, es porque es una realidad realmente, ¿no? A riesgo de que la gente se ofenda, porque el teléfono ya no lo sueltan ni para ir al baño las personas, don Pablo. Entonces, estamos constantemente, si antes estábamos expuestos a la influencia de los medios de comunicación, ahora estamos copados de ello. ¿Cómo podríamos encuadrar esta teoría de la espiral del silencio, de la opinión mayoritaria impuesta, con los medios, con las redes sociales, sobre todo, en la actualidad? Bueno, yo creo que estamos en un contexto que nos brinda señales ambiguas y que por lo tanto nos dificulta para diagnosticar y mucho más para pronosticar. ¿Y por qué el contexto? Te digo, meditando al respecto, mientras te escuchaba atentamente y ya venía meditando con anterioridad al programa sobre este tema, ¿por qué el contexto nos brinda señales ambiguas? Bueno, concretamente porque es un escenario en donde se está produciendo, se está llevando a cabo una pugna. Hoy justamente es un escenario crítico, de crisis, en donde no hay nada claro ni estable, porque la pugna está librada y está en pleno desarrollo. Hoy la pugna es claramente por el control del flujo de información en Internet. Es una pugna que se da en el campo legal, en el campo específicamente informático, algorítmico, y ojo, y es un tema que yo desconozco y lo dejo a quienes sean expertos en el tema y tengan, o por lo menos tengan alguna formación científico-técnica en el tema, se está librando también en el campo del hardware, en el campo, en definitiva, de la infraestructura que hace posible Internet. Por eso es tan importante, Samuel, que haya programas que generen contenidos como el tuyo, que generen contenidos alternativos como el tuyo.
y que esto de alternativo deje de ser alternativo y le compita a aquello que se presenta o que es tenido por mainstream, es decir, por corriente dominante. Insisto, creo que estamos en una pugna por el control de ese espacio virtual que es Internet, que después, según cuáles sean las resultas de esta pugna, tiene alguna posibilidad o no, o mejor dicho, tiene alguna posibilidad mayor o menor de pasar a visibilizarse en las calles, en las mesas de café, y en las mesas familiares y finalmente en el discurso político y periodístico de los medios de comunicación tradicionales. Esa pugna está en pleno, y fíjate que tan grande es esta pugna que, como decíamos antes, y en esto voy a profundizar un poco, no ha alcanzado para establecer el pensamiento único. Finalmente no ha alcanzado o se ha revelado insuficiente, en nuestro contexto, la manipulación de estos mecanismos espiralados, ascendente y descendente. Esa manipulación no alcanzó. Si querés lo voy a plantear en otro. ¿Por qué? Yo dije antes, por la irrupción de Internet y sobre todo de las redes sociales y su multidireccionalidad. Eso en primer lugar. Por eso se han visto obligados a censurar. O sea, si el otro mecanismo de manipulación o si la manipulación del mecanismo en cuestión hubiera alcanzado la necesidad de censura o de estigmatización, de cancelación, no se hubiera presentado. O sea, no hubiera sido necesario apelar a eso. Todavía estábamos discutiendo en la facultad, ampliando un poco el tema, pero en definitiva abarca este fenómeno y esta cuestión de la que estamos hablando. Durante mucho tiempo habíamos pensado, sobre todo en Occidente, que había triunfado el modelo de dominación que nos expone Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, y después la nueva visita al mundo feliz, ¿no? El Brave New World. Pero lo cierto es que en los últimos años hemos visto que la distopía digamos, de Orwell, de Blair, más conocido como Orwell, de 1984, que él describe en 1984, mantiene su vigencia. O sea, si en los 90 o en la primera década, en los primeros años del año 2000, pensábamos que el sistema de dominación había adoptado el modelo de Huxley, o el modelo que expone Huxley en Un Mundo Feliz, vemos que en definitiva se echó mano sin ningún problema, sin ningún prurito, al modelo de dominación que describe Orwell en 1984. Lo mismo podemos decir con la disputa entre Hahn, la disputa que nunca fue real, digamos, en términos, sino disputa de ideas o el contraste de ideas entre Hahn y, por ejemplo, Foucault. Hahn, en definitiva, cuando establece, que es muy interesante el concepto de autoexplotación, muy interesante, de algún modo se interpreta esto como que viene a descartar el modelo de vigilancia y panóptico de sociedad, de vigilancia y finalmente de control Foucaultiano. Pero lo cierto es que si uno ve de los últimos 5 años para acá, por razones que son evidentes y por fenómenos que están a la vista, o sea, uno ve que decir, no, lo que decía Foucault, que él lo decía a modo de denuncia, Hahn también lo dice a modo de denuncia, nunca se fue. Estaba como reservado para alguna oportunidad en donde todas esas herramientas y esa metodología se revelaran necesarias, ¿no? Por el sistema de dominación, por así decir. Vos hablaste de gobierno mundial, en definitiva, sí, es un sistema de dominación que es globalista y globócrata, en definitiva, sí, a lo que aspira es a eso. Justamente como las herramientas, digamos, que representan o que ponen que explican y que describen autores como Huxley o como Hahn, se revelan insuficientes, apelan a la otra línea de autores, ¿no? Que describen otro sistema de dominación, en realidad el mismo sistema, pero con otras metodologías y otros dispositivos. Y me dio una cierta alegría porque yo venía, muy, muy personal, quiero decir, una cierta gratificación, porque cuando uno ensaya esta suerte de reflexiones, siempre teme equivocarse, dado que son temas de una enorme complejidad y que abarcan fenómenos de una complejidad y de una gran envergadura, ¿no? O sea, que abarcan distintas latitudes, distintos grupos humanos. Entonces uno siempre tiene la cautela y creo que el sano temor de equivocarse, pero me vi ratificado, aparte uno está en definitiva haciendo una crítica a autores que tienen su valía intelectual y que se han ganado un prestigio que está bien ganado. Pero el otro día en el diario El País, un alumno me dice, no, mire, profesor, me dice, acá Hahn
se publica un artículo traducido, obviamente, al castellano, en el diario El País, donde Han admite de que el concepto de autoexplotación quedó chico como metodología de dominación, que se vuelve a dispositivo Foucaultiano. Está representado claramente en el régimen chino. Pero vos tenés a la gente del Foro Económico de Davos, del Foro Económico Mundial, o a hombres como Gates, que promueven el régimen, no solo tienen sus inversiones, Gates desde el 96, sino que promueven el modelo chino como un modelo ideal. Y vemos dispositivos que, bueno, sobre texto de tal o cual situación, por eso también en derecho, desde la perspectiva jurídica, es tan grave cuando se hace de la emergencia y del estado de excepción lo normal. Que solo hay un autor italiano, Giorgio Agamben, que dice, bueno, ya desde hace unos años viene diciendo, estamos en un mundo que está entrando en estado de excepción permanente, con lo cual la excepción pasa a ser supuestamente lo normal, cuando por definición, por su propia naturaleza, no puede serlo. Pero bueno, ahí hay una, digamos, lo de Neumann, insisto, no ha perdido su vigencia, pero se ha revelado insuficiente en este nuevo contexto. Creo que ese es un primer punto. El segundo punto, en un contexto que no era el de Neumann, por eso también la dejamos digamos, no le estamos atribuyendo ningún error, sino que simplemente cambió el contexto y esto amerita algunos ajustes en nuestra diagnosis. El segundo punto, creo que también no se puede ocultar el sol con la mano. O sea, también es cierto que el malestar cunde, las promesas de bienestar no se han cumplido y son muy difíciles de sostener. Entonces, es muy difícil también cuando vos en tu cotidianeidad, o sea, no han logrado suprimir algo tan humano como ver con tus propios ojos, percibir cuál es tu realidad concreta, la tuya y la de tu alrededor, tu realidad circundante, y también de dialogar con aquellos con quienes tenés alguna relación, y ni hablar si tenés parentesco, amistad o afinidad de algún tipo. Entonces, eso no se ha logrado suprimir. Entonces, puede haber un discurso dominante que a mí me diga que estoy perfecto, pero si yo me siento mal y hablo con quien está a mi lado y es mi persona de confianza y me dice lo mismo, que se siente mal, ciertamente que ahí se produce una disonancia, una divergencia en donde yo tengo que optar si o le creo lo que dice al televisor o el titular del periódico o me creo a mí mismo, ¿no? O le Y hago eso, caso a lo que mi propia percepción me indica, ¿no? Y creo y que eso aquí es lo más difícil, creo, ¿no? O sea, conectar con uno mismo en la actualidad cuando estamos rodeados de tanto medio de comunicación que puede, como usted dice, provocar artificialmente esa disonancia. Y aquí me hace recordar una vez más los experimentos de Pavlov, ¿no? De cómo la televisión ha logrado llevar al ser humano al, al, a la neurosis experimental, a ya no saber si vas a prender la computadora o el televisor y vas a ver algo bueno o vas a ver algo malo y cómo tomar decisiones. Entonces, perdón por interrumpirlo, ¿no? Pero no, por aquí favor. me gustaría ya que entráramos en el tema, porque parece que todo fuera mal, ¿no? Parece que todo está dominado por los medios de comunicación. Usted dice al principio que no ha sido suficiente. ¿Tendrán que ver ahí ese tema del núcleo duro? O sea, ¿hay esperanza todavía en el núcleo duro que finalmente, como ustedes explicaban en aquella tertulia en TLV1, decían que el núcleo duro es donde la corriente de opinión mayoritaria se detiene, recibe un golpe tremendo porque el núcleo duro está compuesto por aquellos individuos que, a pesar del hecho de ser un grupo reducido, casi insignificante frente a la gran masa que compone la llamada opinión pública, se afianza en sus posiciones, conecta consigo mismo, tiene sus propias opiniones y gracias a ese carácter y podríamos decir moral de alto valor, termina por romper esa supuesta corriente mayoritaria. Todavía hay, usted piensa, esperanza en el mundo de que podamos el núcleo duro romper esta maraña de supuestas corrientes mayoritarias que nos han impuesto los medios de comunicación. Sí, yo creo que sí. Por eso te decía, Samuel, y afortunadamente, pero considero que es así, si bien va a requerir de mucho esfuerzo, de paciencia y de sacrificio, ¿no? Mirá, vos antes hablabas de la pereza. Bueno, la pereza no en vano es un pecado capital. Hay un autor, Stan Popescu, argentino de origen rumano, politólogo, psicólogo, ya fallecido, que hablaba
del regazo de Leviatán. Normalmente los proyectos de dominación, las intenciones de dominación y sojuzgamiento, te engolosinan brindándote algo que te resulte cómodo. Por ejemplo, bueno, seguridad en el sistema jovesiano, pero también puede ser ese confort, esa situación bueno, no en vano se habla de la zona de confort en referencia al lugar común, que muchas veces es el que te asfixia y aprisiona, pero al mismo tiempo te genera una cierta confortabilidad, que muchas veces no es más que satisfacción, inducción primero a la pereza y después satisfacción de lo que esta demanda, ¿no? De esa pasividad que esta demanda. El regazo de Leviatán. Insisto, no en vano la pereza es un pecado capital, por esto y por muchas otras razones seguramente, pero también aquí cabe recordar que la esperanza es una virtud teologal. Más allá de esto, que lo quería resaltar y que forma parte de mi núcleo duro de íntimas certezas y convicciones, lo cierto es que la pugna está librada, o sea, está claro que con una sola metodología no ha alcanzado, que el escenario se ha hecho más complejo y se ha agrietado. En primer lugar, porque en este escenario más complejo, y esto reitero algo que ya dije, esos núcleos duros, resistentes, han logrado conectarse entre sí y no solo han logrado, digamos, romper parcialmente el ostracismo al que habían sido relegados, sino cobrar nueva fuerza y expresar ante los ojos, ante la mirada de los demás, esta nueva fuerza, este nuevo vigor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque no es novedosa, en definitiva, es una nueva expresión de un fenómeno que, digamos, que tiene su origen con la humanidad misma. Cantidad y calidad no necesariamente se llevan mal, pero cuando se oponen, cuando confrontan, justamente la calidad es lo que gana, experimenta un proceso de pulimiento y de perfeccionamiento justamente por su carácter minoritario y por el riesgo y por lo tanto el desafío que su propia condición minoritaria implica. Es decir, te obliga a ser mejor, te obliga a ser más fuerte, te obliga, casi que te empecina, me atrevo a decir, en sostenerte en tu postura. Entonces, ganás fuerza en lo cualitativo, ¿no?, frente a quienes, ostentando cómodamente y sin mayores esfuerzos la fuerza del peso de la mayoría, la fuerza de la cantidad, en definitiva no deja de ser un público que se vuelve mucho más voluble y mucho menos dispuesto a confrontar. Ahí hay un tema con Neumann. Neumann dice que quienes resisten en el núcleo duro desarrollan un mayor poder argumentativo. Y eso es cierto, forma parte de este proceso, digamos, de pulimiento, de este proceso, digamos, de perfectivo, que no sin sacrificio y a veces con la inmolación de algunos de los miembros de este grupo, una inmolación que puede ser simbólica y hasta real, en definitiva, ese núcleo duro hace que sea cada vez mejor y más resistente, más fuerte, y logre deslumbrar, asombrar, o como mínimo llamar la atención de los demás. Ahora, Neumann lo apunta muy por el lado de lo argumentativo, es decir, este núcleo duro desarrolla una mayor capacidad argumentativa porque esa mayoría que se conformó simplemente por una idea vencedora, que muchas veces ni siquiera era realmente mayoritaria y que nadie se encargó de fundar bien, en definitiva ahí se van a ver en desventaja en la confrontación discursiva. Yo acá tengo no digo que no sea cierto esto, pero creo que eso, así como ella lo plantea hoy, no tiene total vigencia. ¿Por qué? Porque, y eso lo adelanté en ese programa del 2017, porque en la sociedad del Homo Videns, en la sociedad del pensamiento débil, como ha dicho Bátimo, en definitiva, Homo Videns es una idea de Sartori, pero lo argumentativo como discurso racional de mayor o menor calidad, de mayor o menor precariedad o complejidad y refinamiento, más allá de esas consideraciones, lo argumentativo, lo racional argumentativo, ha perdido peso. Muchas veces, un hombre que es Homo Videns es un hombre que, digamos, abraza determinadas o adopta determinadas posiciones por motivos o por causas más emocionales o a veces hasta puramente instintivas que racionales, independientemente del nivel o del grado de complejidad de esta racionalidad. Entonces, la batalla de lo argumentativo no es que no exista más ni tenga ninguna importancia, pero ha perdido gravitación. Igual sigue siendo cierto de que si se da esa batalla, el núcleo duro tiene un mayor poder argumentativo. ¿Por qué? Porque se ha obligado a pulirse y a perfeccionarse para resistir. Y el otro punto
está cómodo, es un poco lo de la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Está cómodo en su peso mayoritario. Entonces, desde esa perspectiva, o la analogía con la liebre y la tortuga, en realidad acá las liebres son la minoría, pero bueno, estoy haciendo la analogía desde otro lugar o con otra perspectiva. Quiero decir, la ventaja que te da el ser mayoría hace que te relajes en exceso, y ahí aparece la analogía con esta famosa fábula. Y te eches a dormir, por así decirlo. Sí. Creo igual que requiere de mucha capacidad de sacrificio, ¿no? Un poco, si querés, lo podemos llevar a un grado máximo. Es un poco lo que pasó con los cristianos en la época de catacumbas y después en la época, bueno, y en la época de las persecuciones, ¿no? Y de las muertes en el Coliseo. Ciertamente que gente que está dispuesta a morir con su familia, con sus amigos, con sus, digamos, compañeros de feligresía, que están dispuestos a morir y que lo hacen con alegría o como mínimo con serenidad frente a la muerte y frente a una muerte inminente y tan horrible como ser devorado por las fieras. Bueno, a muchos de quienes estaban en esa gran mayoría de ese público en gran medida envilecido, encanallecido, a muchos les hizo ruido. Es decir, una de dos, o estos tipos son locos o algo especial tienen. En cualquier caso, te empezás, o sea, si conservás algo de juicio crítico y algo de capacidad para observar la realidad y interesarte por las cosas que suceden y te suceden, te empezás a hacer preguntas. Y empezás a agrietar vos mismo tu propia postura o tu propio lugar común en el que estabas tan cómodo. Y ahí vas a descubrir que no tenías mayores argumentos para estar ahí. Por eso nuestra tarea, una cosa importante, la voz en el desierto, porque con Lucas lo que planteamos es que ese núcleo duro funge como voz en el desierto. Lo que hay que tener cuidado, y eso lo dijimos en el programa, y creo que los hechos de 2017, que es cuando hicimos el programa hasta acá, también de alguna manera ratifican esas observaciones, esa es mi modesta opinión. La voz en el desierto tiene que cuidar de no volverse desesperada, porque puede quedar como dijera un estadista alemán, quedar como un alarmista extravagante. Entonces, es lógico que la situación de desierto a quienes no pertenecen o no han ingresado al mismo, los aleja, los amedrenta. Y yo no quiero estar con ese grupo de parias, ¿correcto? Tiene ese efecto amedrentador. Para quien está dentro tiene dos posibles efectos. El efecto de agobio, de desesperanza, que es al que no hay que sucumbir, y ahí es donde se revela la verdadera fuerza o quiénes son los verdaderos integrantes del grupo duro. Pero también hay que evitar, que sería el defecto por el otro extremo, por exceso, que en la desesperar y que ceder al enojo o ceder, digamos, al impulso de querer advertir a los demás, en el sentido de hacerlo descontroladamente, es decir, de hacerlo sin tomar en consideración. Querer advertir a los demás está muy bien, querer pregonar la verdad está muy bien, querer advertir a los demás de algo que entendés que está mal o que es incorrecto está muy bien. Con lo que hay que tener cuidado es de no ceder de pronto a una impulsividad descontrolada que haga que vos expreses tu mensaje de una manera tan descarnada que ofenda o te ridiculice o sea incomprendido por el otro, porque el mensaje tiene que ser genuino con lo que vos pensás y sentís, pero al mismo tiempo tiene que ser apto para ser comprendido por el otro. Y a veces ese delicado equilibrio es muy difícil de lograr. A veces, en aras de hacerme comprender, traiciono lo que quería decir, es decir, me traiciono a mí mismo. Y a veces, en aras de mantenerme fiel a mí mismo, lo cual está muy bien, dejo de advertir que tengo que expresarme de manera tal, de modo tal, que el otro entienda precisamente aquello que le quiero transmitir, no otra cosa. No ser malinterpretado, no arriesgarme a ser malinterpretado. Claro, esto es muy fácil decirlo, yo estoy tomando mate, aprovecho por si hay un público ajeno a nuestros países, porque me van a ver chupando un brebaje. Bueno, esto es un mate muy típico en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, bueno. Sí, mi esposa también es muy asidua al mate argentino, sobre todo. ¿Así? O sea, que el mate Sí, da un bueno, yo estoy acá en Bolivia, pues, y es más cercana la cultura, ¿no? Y se conoce aquí en Bolivia, pero en México sí es muy raro ver ese botecito Sí. porque tiene una hierba, ¿no? Casi hasta arriba. Y bueno, pues ya nos estamos saliendo del tema. Sí. Eso vos sabés que es un invento. Las primeras plantaciones se hicieron en las reducciones, las llamadas reducciones
jesuíticas con los guaraníes. Noreste argentino, sudoeste brasileño y Paraguay, ¿no? Así que ahí empezaron los yerbatales. Bueno, entonces, volviendo al tema, hay que tener mucho cuidado con eso. El núcleo duro, tiene un poder moral, tiene un poder argumentativo que está pulido, muchas veces requiere de capacidad de sacrificio, de autosacrificio simbólico o real, y tiene toda la posibilidad de triunfar. Con lo que hay que tener particular cuidado es con hacerse entender. Es decir, hay un mensaje que hay que clamar, que hay que hacer llegar, pero ese mensaje al mismo tiempo tiene que llegar y no ser malinterpretado. Si yo en mi desesperación o en mi iracundia, cedo a la iracundia, o cedo, digamos, a la ansiedad y transmito el mensaje de modo tal que va a ser malinterpretado, voy a fracasar en ese intento. Esto requiere de muchos equilibrios interiores, ¿no? Pero ciertamente, y la capacidad de sacrificio, Lucas decía en ese programa que el núcleo duro, obviamente, yendo a lo que decía Neumann, tiene un halo de heroísmo, tiene una cierta épica, y es real. Es real. En ese sentido también creo que esa épica, ese halo de heroísmo, que al mismo tiempo que consolida y le da fuerza, le da vigor al núcleo duro, tiene que ser expresado, tiene que ser exhibido. ¿Por qué? Porque en el fondo, Samuel, el ser humano se puede corromper mucho, muchísimo, pero es muy difícil corromperlo del todo, y sobre todo cuando hablamos de millones, o de grandes mayorías que abarcan a miles o a millones. Tampoco es tan fácil. O sea, el peligro de nuestra propia degradación existe, y hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Pero tampoco es tan fácil eliminar todo aquello que hace a nuestra dignidad, nuestra libertad o nuestra capacidad para ser libres, nuestra capacidad, mayor o menor según el caso, pero nuestra capacidad para elucubrar un análisis crítico y finalmente un juicio crítico propio, nuestra capacidad para admirarnos ante el heroísmo, ciertamente que nos podemos degradar, y ese riesgo lo corremos todos, y hay que tener mucho cuidado, porque aparte tiene un efecto bola de nieve, un efecto de aceleración, ¿no? Ese proceso de corrupción cuando uno ya se desliza por esa declive. Pero tampoco es tan fácil, sobre todo cuando desde afuera, en el marco de un sistema de dominación, verticalmente vos querés corromper a millones o a miles al mismo tiempo. Máxime cuando el mentiroso todo el tiempo tiene que tapar el sol con la verdad, con sus mentiras. Y vuelvo a ese factor, que yo creo que es crucial. Está claro que el sistema, tal como está planteado, no satisface a nadie. Entonces, fíjate que hoy ya no te venden que estás bien, te venden que tal vez vayas a estar bien, y en todo caso lo que te venden son explicaciones falsas. Pero ya no te pueden vender que estás bien, porque no lo puede creer nadie. Al menos no si hablamos incluso de grandes mayorías, por atontadas que estén, como ya en los 70 hay dos autores que yo quiero mencionar para el público, para que dar una pista, para investigar. Son dos psicólogos sociales del Instituto Tavistock, Frederick Emery y Eric Trist. Eric Trist y Frederick Emery, que hablaban ya a principios de los 70 de que la televisión prácticamente nos había lavado el cerebro. Ellos hablaban del público norteamericano, ¿no? En realidad lo que habían dicho es que habían disminuido las capacidades cognitivas de las personas gravemente. No digo que no, pero es muy difícil deteriorarlo con miles o millones de personas al mismo tiempo en un grado máximo. No es tan fácil la tarea de degradación del humano, aunque siempre hay que tener cuidado de no ser objeto y de no deslizarse por esa declive que puede ser muy peligrosa. Entonces, en esto, la pugna está librada. Que nosotros estemos un sábado al mediodía hablando de este tema, y bueno, y hablando con la pasión que le imprimimos al tema y el compromiso, y que haya muchísima gente que esté siguiendo el programa, y gente que seguramente tiene mucho para aportar, y gente a la que yo invito que si tiene para aportar, así sea una buena duda, porque una buena pregunta es un aporte, que lo haga y que genere su propio contenido. Que lo haga con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, pero que también utilice todo tipo de medios de comunicación, de estos que son multilaterales, las redes sociales, para generar su propio contenido. Porque aparte ahí comienza a cambiar la percepción del clima dominante. Comienza a cambiar la percepción de la piel social. Entonces, y ahí también hay que salir, ojo con esto, me ha pasado que muchas veces me dicen,
Bueno, ¿y qué hay que hacer en una conferencia? Decir, mire, o sea, yo le agradezco que usted crea que yo tengo la solvencia intelectual, moral, como para ensayar modestamente una respuesta a una pregunta tan grande. Pero una cosa muy importante, no se exima usted de la pregunta, ¿eh? Porque usted también tiene la obligación incluso de ayudarme a mí. O sea, el hecho de que yo me anime junto con Samuel, y voy a referirme directamente a tu respetabilísimo público, que Samuel y yo tengamos, entre comillas, el descaro de aparecer públicamente expresando lo que pensamos e incluso lo que sentimos, no exime a ninguno de nuestros amigos televidentes o telespectadores de hacer lo propio en la medida de las posibilidades, de las capacidades, de las circunstancias y de la vocación de cada uno. Pero no te exime de hacer lo propio, de una labor de pensar con el cerebro propio, como dice Adrián Salvucci, de generar tus propias ideas, sea que coincidan o no con las que estamos aquí compartiendo con todos ustedes, y de difundir, de hacer una tarea de compartir, porque difundir realmente es compartir, no es manipular como quiere el sistema de dominación, que es el nombre que hemos utilizado, porque si no tendríamos que profundizar en otro tema, sino que normalmente el hombre difunde porque comparte, salvo aquello que es estrictamente íntimo o que está reservado a un grupo más pequeño, como la familia, la pareja, el matrimonio, etc. Se difunde porque se comparte. Ese es el verdadero sentido. Entonces, información, pareceres, inquietudes, mociones, iniciativas. Nosotros tenemos una ventaja muy grande, Samuel, muy grande. Somos hispanoamericanos, somos millones de personas de México al pie y hoy en día desde gran parte de Estados Unidos al pie, que en su momento era el virreinato de Río de Nueva España, o sea, era México. Y hablamos el mismo idioma, e incluso allende el Atlántico, con España, que hablamos el mismo idioma, no es menor, pero aparte somos aquellos que ya conocemos las miserias de este sistema de dominación, porque de alguna manera nosotros, nuestros antepasados, encarnaban el modelo opuesto que fue desplazado en una pugna de poder por el modelo que finalmente, por el sistema de dominación que finalmente se ha impuesto, que no responde a nuestros parámetros. Entonces, sabemos lo que es tener la espalda curtida por varios lonjazos, conocemos de decepciones, conocemos de explotación y de miseria, conocemos todo eso, y aparte, ¿sabés qué? Creo que tenemos una sana desconfianza, justamente a la luz de toda esa experiencia. Y aparte saber que de acuerdo con nuestra cultura, por degradadas que eventualmente estén nuestras respectivas culturas, por defectos que tengan genéticamente, tenían otros parámetros, tienen otros valores, otra escala axiológica, otra escala de valores. Eso te da una sana desconfianza que implica una ventaja. Lo que hay que evitar es el complejo de inferioridad. Nunca caer en el complejo de superioridad, eso sería otro gravísimo error, pero evitar el complejo de inferioridad. Evitar, nuevamente, animarse a pensar con el cerebro propio. Hacerlo con prudencia, con modestia, como Dios manda, pero hacerlo. Pues vea, perdón, ¿iba a agregar algo más? No, por favor. No, me ha gustado muchísimo, la verdad, esta última intervención, porque ha explicado algo de una forma mucho más técnica, obviamente. Yo siempre hago utilización de unas palabras muy cortas y que muchos las conocen. Cuando usted decía que tenemos, las personas que están en el núcleo duro, tienen que ser pacientes, que tienen que presentar sus argumentos de una forma elocuente, sin caer tal vez en esa locura. Y mientras usted iba explicando, yo caía en la cuenta de Donald Trump, por ejemplo, que habla pues como si fuera parte del núcleo duro. Sin embargo, en la toma del Capitolio, que bueno, ya se vio que estaba muy ingenierizado, quedó pues como eso, como un loco con un altavoz. Y eso es lo que siempre le digo a las personas, no es necesario salir a la calle con un altavoz, parecer el loco del barrio, diciendo una verdad que pocos le van a entender. Por eso digo, no le den las perlas a los cerdos, porque las personas que van a apreciar lo que ustedes tienen que decir van a ser muy pocas. ¿Por qué? Por una simple razón estadística. La masa es mucho más amplia que el núcleo duro.
Y esas personas que quieren escuchar lo que ustedes van a decir, se van a acercar a ustedes solas, van a llegar solas. Ustedes no necesitan salir a las calles y quedar como un radical de extrema derecha, como ahora se dice, por eufemismo bueno, ellos quisieran decirnos nazis a todos, pero es yo invito a la gente que realmente, que estuvo viendo el programa, que regrese. Estuve poniendo algunas definiciones ahí mientras hablaba Pablo, y ponga pausa y léalas, que es básicamente lo que explicaba con otras palabras Pablo Davoli. Recordarles que Fred Emery y Eric Trist, como mencionaba usted, son también autores de un estudio que se llama La turbulencia social, de cómo llevar a la gente a un estado de pasividad. O sea que estas personas siguen, a pesar de que siempre se van dando cuenta de que el núcleo duro sigue permaneciendo, Pablo, siguen trabajando. Esto creo que fue en los años 70 cuando publicaron La turbulencia social, Fred Emery y Eric Trist, y siguen trabajando para ver de una forma u otra de romper. Ellos pretenden romper el núcleo duro, pero como usted dice, les es difícil, ¿no? Les va a ser difícil, y yo creo que con más gente. Por ejemplo, mire, ahorita estamos padeciendo algo de lo que padecieron sus alumnos en la televisión. Tenemos un montón de comentarios en vivo y YouTube nos muestra que tenemos 2 asistentes a la transmisión, cuando ha habido más de 40 comentarios en vivo. O sea, Eso dígame. también hay que decirlo, y es una ventaja que finalmente tenemos. Las mentiras son descaradas. Podemos hablar de varios temas, económicos, sanitarios. Las mentiras son descaradas y la censura también. Eso es una muestra en el fondo de debilidad que se debe aprovechar en aras de, yo siempre digo, verdad, bien y belleza. En aras de verdad, bien y belleza, dentro de lo que uno modestamente, sin creerse jamás dueño de esos bienes, pueda aportar cada uno. Entonces, esa es una debilidad. Y aparte es descarado, es grosero. Lo mismo pasa con, no digo que todas, pero con el grueso de las más conocidas, los fact-checkers, las que chequean hechos, son groseros. Hay que tomarse el trabajo de desenmascararlos y exponer. Y que si alguien viene y cita eso, el que queda en ridículo finalmente solo es el que cita como buena fuente eso, porque se desprestigian solos. Creo que aparte el sistema se ha vuelto tan abominable y tan perverso en cuanto a los resultados que por sus intenciones está logrando, que no lo puede disimular. La tarea de disimulo se les vuelve cada vez más difícil. Por eso tienen que apelar a métodos orwellianos. O sea, ya no alcanza con los métodos descritos por Huxley, como ya no alcanza con la manipulación de las espirales, que para que le quede claro al público, porque creo que no lo dijimos, lo dimos por sabido, la ascendente tiene que ver con una fuerza centrípeta de la mayoría o de lo que se presenta como mayoría, que ahí está la manipulación. Y la descendente es la minoría que va eliminándose porque uno se calla, porque se ve amedrentado, por miedo a tener problemas, por todo lo que veníamos explicando, en varias razones, y termina en el núcleo duro, que es donde se detiene. En el núcleo duro puede pegar el rebote. ¿Por qué? Por la actividad del núcleo duro y por la calidad que gana el núcleo duro. Y puede volver a ser mayoritaria o también si no mayoritaria, adquirir una cierta masa crítica en términos de la física que le permita aspirar a ser nuevamente mayoría, sin necesidad de manipular a nadie. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy convulso, y va a ser en los próximos años cada vez más, en donde, como mínimo, los lugares comunes, los consensos, que en gran medida artificialmente se habían logrado, están puestos en crisis, están agrietados, porque, insisto, hay otros factores que los he mencionado contigo, pero la propia realidad los pone en crisis. Y somos millones de personas que podemos advertir que evidentemente las cosas no son tal, al menos no hablando en general, después siempre hay excepciones y hay matices, pero haciendo una diagnosis genérica, no son tal como se suele decir o se suele explicar de por qué son así. Entonces, son relatos que están en crisis, que han querido ser hegemónicos, que en gran medida todavía lo son, pero su hegemonía está siendo discutida, puesta en cuestión, abiertamente. Por eso digo que es fundamental defender
digamos, la libertad para la circulación de la información, de los pareceres y las opiniones en Internet, hay que generar redes alternativas. Si hay una red que comienza a obstaculizar, o hay un buscador, un motor de búsqueda que juega con el algoritmo, bueno, hay que generar nuevos. Acá los expertos en informática nos ayudarán. E incluso hay que generar sistemas de hardware nuevos. Ya me hice un tema mucho más técnico en el que yo no tengo ningún tipo de autoridad para opinar. Pero invito a quienes sí tienen formación técnica, científica en esa materia, a que lo piensen también. Para que sean canales que nunca se apaguen. Pero creo, estimado amigo, que se puede hacer mucho y nosotros, nuestro lugar de hispanoamericano tiene mucho, no solo para nuestros respectivos pueblos, sino mucho que ofrecer para el mundo en general, ¿no? O sea, en ese Así sentido, es. nosotros creo que somos dueños de una sana desconfianza que, que nos da una cierta suspicacia y tenemos que hablar más, sin complejo de superioridad, pero tampoco Exacto. complejo de inferioridad. Tenemos que hablar más, exponer. Y te puedo asegurar, a mí me está pasando con muchos europeos, gente muy querida, muy apreciada de Europa, no solo de España, que es el país con el que lógicamente tenemos una vinculación mucho más radical y cercana, porque ellos están en una profunda crisis que desde hace generaciones no conocen. Entonces, de pronto, están abiertos a escuchar las experiencias de nuestros países, los pareceres de nuestra gente, están más abiertos. ¿Por qué? Porque aquello que tenían por cierto ha quedado puesto en debate o en discusión. Fíjate lo que pasó en Francia hace poco. Hace poco, Francia viene convulsionada desde hace años. Yo Eh, creo, pero Francia ha perdido algo que tal vez por lo que pasó en la historia, ¿no? Que era realmente tomarlos a sus líderes y por lo menos poner un ejemplo, ¿no? Que haya sido ingenierizado, ¿no? Porque hubo mucha ingeniería extranjera dentro de la Revolución Francesa, pero pareciera, no sé, que ahora como que ha perdido, y de hecho también vi a un filósofo argentino, no recuerdo su nombre, que dijo como que ha perdido la virilidad Francia. Esperemos que la Vuela, recupere porque estamos bien. ¿Perdón? Alberto Vuela fue el que dijo eso. Alberto Vuela, exactamente, lo dijo Creo que como, fue Alberto Vuela en el programa Disenso. Lo sí, que sí, dijo sí, que sí, Vuelo es a exactamente. Francia le han robado el alma. Le han Pero robado el es alma, probable que exactamente. haya tenido alguna una expresión así, digamos. Sí. Ujú, Con Silvio Maresca, el programa Disenso, Silvio Maresca lamentablemente recientemente fallecido. sí. Yo invito a la gente que está viendo el programa, que no son dos, como dice YouTube, a que vaya al programa de la brújula. Ahí estaba, yo estaba poniendo el video y voy a poner el link, de hecho, para que ustedes vayan después de ver este programa y lo vean. La verdad es una maravilla. Quería comentarle algo antes de despedirnos, Pablo. En una ocasión, cuando yo empecé a verlos a ustedes en la brújula, yo tengo un amigo y me dijo, y él veía Proyecto Segunda República, ¿no? Ya ve que Quique Romero y Salvucci han hecho Genial. una dupla, sí, buenísima, ¿no? Entonces yo les dije, mira este programa, la Brújula. Después le pregunté, ¿lo viste? Y me dijo, sí, pero es que está muy técnico, utilizan palabras muy filosóficas y esto. Y le digo, exactamente, eso es lo que tienes que romper, tu pereza mental. Si dicen algo que no entiendes, búscalo, porque si no superas ese lenguaje, te vas a quedar donde estás. Y me dijo, es cierto, después los empezó a seguir mucho. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, lo sigo viendo todavía en su nuevo programa, que es igual La Brújula, pero en otra red, creo. En Está el conclusión, canal también, en Conclusión TV, exactamente, también está el canal desde ahí, de... Sí, dígame, perdón. simplemente para aclararlo, se emite, se graba, se edita y se emite desde Conclusión TV, que se puede encontrar en YouTube, con un espacio con el que estamos sumamente agradecidos. Siempre nos han tratado bien. Nos han tratado bien en TLV1, nos han Ujú. tratado muy bien en TLV1, y ahora aquí en Rosario, en Conclusión TV, también nos tratan muy bien. Así que la verdad que nuestro agradecimiento es muy grande y nos gusta hacerlo público. Y bueno, y también está el canal La Brújula de YouTube, que es el canal propio nuestro, digamos, ¿no? Exacto, Eh, sí. Te cuento que te agradezco y creo que hay que hacer una tarea de, aparte de mutuo reforzamiento
de mutuo reforzamiento, en el sentido de hablar con nuestros compañeros, sugerir, invitar a ver. Y acá es muy importante, yo no sé en otros países, en Argentina ha pasado sobre todo con intelectuales. En otra época, intelectuales que eran muy lúcidos, muy buena gente, con muy buenas ideas, pero tenían un cierto grado de, en algunos casos, de mezquindad, en otros casos de celos. En otros casos era un purismo, ¿no? Que como todo exceso es malo, porque uno, desde luego que, a ver, en lo sustancial tiene que haber coincidencias, si no ninguna acción común es posible. Pero en el resto, en aquello que no es sustancial, ciertamente que hay un espacio para admitir las diferencias que muchas veces se enriquecen, muchas veces no, son problemáticas, pero mientras se den en un plano no sustancial, en definitiva la acción común sigue siendo posible y siempre va a ser mejor en tanto común, en tanto conjunta. Evitar esto, al revés, creo que hay que ser muy generoso, de apoyar mucho los esfuerzos de aquel compañero, de aquel otro, que con honestidad intelectual y con buena fe, aunque no coincidamos en todo, también está buscando verdad, bien y belleza y está acometiendo y sosteniendo esta tarea de resistencia. ¿Se entiende? Así es, Entonces, hay que ser se entiende perfectamente y generoso. además, perdón, lo interrumpí. No, simplemente esto, hay que ser generoso. Entonces, la actitud que has tenido con la brújula yo te la quiero agradecer especialmente y la quiero poner en valor como actitud ejemplar, como una actitud a imitar en el sentido, no por la brújula, sino por el hecho de que todos aquellos que estamos empeñados en esta batalla cultural, en definitiva, insisto, por la verdad, el bien y la belleza, que es lo único que nos debe inspirar a la postre, y más allá de las diferencias que podamos tener, debemos ser solidarios y generosos y tratar de ayudarnos mutuamente en aras de esa finalidad superior, más allá del mutuo afecto que seguramente al compartir estas lides vamos a desarrollar entre nosotros y con muchos otros. Exacto. Te quería contar, Samuel, brevemente que con Lucas Carena, con un profesor gran amigo de Perú, el doctor Giofiani Peirano, y con dos profesores españoles de enorme prestigio, Felipe Botalla y Javier Nicolás, vamos a iniciar a partir de mayo y hasta octubre en la Universidad Abierta Interamericana una diplomatura online de psicopolítica y transhumanismo, que también es parte de esa batalla cultural que estamos dando, en este caso desde el terreno académico, y bueno, ahí sí, digamos, va a ser todo más, como decía tu amigo, va a ser más técnico, pero lo cierto es que está abierta, digamos, está abierta a todos aquellos que estén interesados. ¿Y cómo podemos, basta tener un título de colegio secundario, de escuela secundaria, para poder acceder a la diplomatura? O sea, es abierto en el ámbito de la Universidad Abierta Interamericana. Entonces, también quería aprovechar para comentarte esto y comentárselo a tu público, ¿no? ¿Y cómo podemos, digamos, porque aquí hay mucha gente a la que le interesan los cursos, le interesan las conferencias, etcétera? ¿Cómo podrían contactar con esta escuela, universidades, ¿no? Universidad, sí, Para... es de extensión universitaria, es la Universidad Abierta Interamericana. No, el correo electrónico es UAI, que son las siglas de la universidad, UAI, Universidad Abierta Interamericana, ¿no? UAI.extensiónrosario, UAI.extensiónrosario, @uai.edu.ar. Lo repito por las dudas, UAI.extensiónrosario, @uai.edu.ar. A ver, no sé si ahí lo escribí. No llego a No verlo, sé pero si lo estoy. Aquí está, mire. No sé si sí, lo está estoy. perfecto. Sí, sería Ah, bueno. punto .ar de Argentina. .ar al final. Sí, o sea, faltaría una R, pero bueno. A Te ver, agradezco, Samuel. Sí, es una iniciativa, bueno, que venimos planificando desde el año pasado con estos profesores, a quienes aprovecho también para saludar. Y también a nuestros amigos del público recomiendo, bueno, que los lean, que los busquen en internet. Son profesores que ya tienen mucho prestigio. Así que, bueno, seguimos en estas lides. Forma parte, muchas gracias, Samuel. ¿Sí? Sería, perdón, @uai.edu, de educación, .edu.ar.
Bueno, al final sí, estoy escribiéndolo mal otra vez. Ahora lo escribo bien porque quiero que la gente que siempre tiene esa intención de tomar, porque mucha gente aquí, yo le cuento, ha tomado también mis cursos. Estoy dictando 3 cursos y de verdad que yo agradezco mucho al público, está lleno el cupo en los 3 cursos, así que me interesa mucho que quede bien la dirección, porque seguro que le mandarán mensaje. A ver, otra vez lo pongo. Sería y.extensión.rosario y.extensión.rosario sí, .edu.ar. .edu.ar. Debe ser ese, ahora sí. Ahora sí, los otros no le den caso, este es el bueno. Bueno, no hay problema, pero vos sabés que esto tiene la frescura de lo espontáneo. O sea, esto le deja en claro al público que en definitiva no estaba preparado, que para vos ha sido una sorpresa que yo haga este anuncio, entonces, y queda de claro manifiesto. Cuando iniciamos, le cuento al público, o sea, no es una infidencia, voy a ser confidente con el público, que cuando un minuto antes de comenzar la transmisión, Samuel, hablábamos de cómo íbamos a llevar adelante el programa. Es decir, che, ¿cómo hacemos? Y dijimos los dos, que fluya con espontaneidad. Bueno, esto es parte del encanto de la naturalidad, ¿no? Así que... es. Don Pablo, solo me resta agradecerle, la verdad que ha sido un placer. Yo ya anticipaba que iba a ser una charla tan agradable como hemos tenido también con Lucas Carena, con Adrián Salvucci, con el maestro Juan Manuel Soaje Pinto, etcétera. Muchísimos invitados que hemos tenido de altura, de nivel, y la verdad que para mí ha sido un honor y espero que no sea la última vez que nos visite por acá con un tema interesante. Y otra vez recomendar La Brújula, por favor. Los programas antiguos creo que también los están subiendo en el nuevo canal, así que de verdad véanlos uno por uno, que son realmente un tesoro. Don Pablo, muchas gracias por todo. No, muy agradecido contigo, muy agradecido con el público. Para mí es un placer y un honor. Y bueno, quedo a disposición. Y una última cosa a modo de mensaje para el mundo hispanoamericano y más ampliamente iberoamericano. Mire, este tipo de mecanismo, y no en vano usamos la palabra mecanismo, de manipulación, cuanto más masificada esté una sociedad y más rígida sea, bueno, más probabilidad de éxito tiene. Sí. En Hispanoamérica nuestra cultura se caracteriza, tradicionalmente se ha caracterizado por la idea de la comunidad. La comunidad es la verdadera agrupación humana. La masificación es patológica, es una distorsión, es un fenómeno enfermizo, es un desvío, una degeneración. Uno de nuestros tesoros culturales es la idea y el sentimiento, no solo la idea de comunidad. Desde ahí, que forma parte de nuestras raíces, que nos conectan con lo universal, tenemos una enorme ventaja para construir y para proponer. Así que simplemente dejar este mensaje para todos aquellos que formamos parte de esta hermosa y rica ecúmene. Así que bueno, un fuerte abrazo, Samuel, y muchas gracias por todo. Igualmente, y que tenga buen sábado y ya nos estaremos viendo próximamente, don Pablo. Cuídese mucho. Un abrazo. Hasta luego. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.